pasada, pero ahora quiera Dios que sí avancemos bien. Bueno, entonces yo creo que no me han pecado, y por un lado digo que está bien, pero por otro lado digo, ojalá me vaya pescando con esto de la mentada expiación universal, que fue lo que mencioné la semana pasada, con esto de que a los santos, ¿no? Sí. En fin, porque no pasé de eso de los versículos 2 y 3, ¿no? En fin. Ahora, seguimos adelante. Entonces el apóstol continúa agradeciendo a Dios por la gente y usa una palabra muy bonita en el idioma de la Biblia, enriquecido. Dice, en todas las cosas fueron enriquecidos, y describe aquí no es logos, es rema en palabra y en gnosis, en palabra y en ciencia. Voy a decirlo con esto. Hay una leyenda urbana que le atribuye al demonio el conocimiento, y tiene que ver con que puede ser hasta un sinónimo, así como forzando con algunos trucos el término. Demonio puede ser sinónimo de conocimiento, así como forzándolo. Y esto desde el Génesis, cuando lo que no quiere la majestad divina es que el hombre sepa, que no discierna, que no tenga conocimiento. Ahora, aquí la cuestión es, bueno, ¿que Dios quiere gente tonta o que no se instruya? No es el asunto. Pero el asunto, y es un misterio, les digo, es el atajo más cómodo en teología, ¿verdad? Es un misterio. Pero voy a decirlo así, como un arma. No bien usada hace mucho daño. Y de hecho, pues ¿qué arma se podría bien usar? Pero yo diría para defensa propia o algo así. Porque lo curioso es, para que haya paz tiene que haber guerra, ¿no? Uno tiene que dominar al otro para que haya paz. Entonces el arma tiene que usarse para que no haya violencia, vaya ironía. Entonces el conocimiento, usando ese símil, es una cuestión tan delicada que mal usada es demoníaca, por decirlo de esa manera. Entonces, por eso aquí es el enriquecimiento en rema y en gnosis, en palabra y en ciencia, que es lo que estamos diciendo, un conocimiento bien adquirido y bien manejado. En otros lugares dice la Escritura que el conocimiento envanece y el amor edifica. Y aquí yo también sufro un poco porque mi quehacer es más de carácter intelectual. Estoy diciendo, mi ministerio no puede ser para gente que no piensa. Mi ministerio tiene que ser para gente que piensa. Ahora diríamos, pues toda la gente piensa. En principio sí, pero yo estoy diciendo un razonamiento, porque hay ministerios que están enfocados más hacia las emociones, hacia lo romántico, hacia lo emotivo, y voy a tener que decirlo también, tanto a lo superficial, que nada más es hablar de algunos términos bíblicos para pues llevar las apariencias, pero no hay una profundización. Entonces el conocimiento, y aquí es donde les digo que yo saco una luz ámbar, una luz amarilla, porque digo, sí, el conocimiento es una herramienta muy valiosa, pero puede ser demoníaca, y hay que siempre que esté supeditada al poder de la majestad divina. Entonces, el apóstol dice, están enriquecidos en rema y en gnosis, pero en un buen manejo del arma que es el conocimiento, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, continúa diciendo que se han portado bien, que la han hecho. Eso dice el versículo 8, ¿no? Están caminando bien su discipulado, aunque después los va a tener que regañar mucho, porque Corinto era una de las iglesias más conflictivas. Y la ironía aquí es que empieza diciendo que están caminando bien y acto seguido va a amonestarlos por esta cuestión de la fracción, de las divisiones, ¿no? Total, que está usando aquí el apóstol una táctica que está empleada también en Apocalipsis, que la usa Juan. Cuando se dirige a las 7 iglesias de Asia, las va a regañar, pero siempre primero les aplaude. Primero dice lo que están haciendo bien y después viene el regaño.
Entonces es la dualidad que existe siempre en el discípulo, porque no somos perfectibles, nadie lleva un camino seguro y al 100, sino estamos siempre como el piloto automático del avión regresando a la ruta. Y eso también es bueno, porque si no diríamos que ya somos un producto terminado, como lamentablemente en algunos espacios eclesiásticos se da a entender, y la gente sí llega a creer que es un producto terminado, y por eso sus caracterizaciones y hermanos amados, yo siento dentro de mí, todas esas cosas que luego parodiamos. Pero el hombre es un ser auténtico y camina dejando la piel en su discipular, ¿no? Y tiene sus ensayos, ensayo, error, acierto, error en sus ensayos. Entonces, la estrofa siguiente es esta. Pide, y en carácter de súplica, que no haya facción, que no estén divididos, ¿sí? Ahora, aquí el término perfectamente unidos, volvemos a insistir, no es la idea de un producto consumado, no es la perfección absoluta de que ya terminó, sino es el camino de la perfectibilidad, ¿sí? Que vayan de menos a más en su misma mente y un mismo sentir. Unánime sería la expresión griega, una alma. Y una alma lo que quiere decir es precisamente un compromiso para continuar a pesar de nuestras diferencias, porque aquí es lo interesante. La unidad jamás va a ser uniformidad ni unanimidad. Y luego extrañamente se maneja de esa manera. Para estar unidos tenemos que ser pericos y decir lo mismo. No, señores, somos entidades diferentes y tenemos que hacer exactamente lo mismo. No, tenemos distintos métodos para matar las pulgas cada quien. Uno maneja su vida de un modo, una familia la maneja de otro modo. O sea, no podemos ser calcas. Alguna vez les comenté mi enorme frustración, una de tantas, en alguna reunión convencional, cuando alguno de los líderes, de esos que son muy populares y que les gustan mucho las cuestiones de dirigir, mencionó que teníamos que estar todos como clones, como calcas en las iglesias de la convención michoacana. Y lo peor es que esto lo había dicho también el dirigente a nivel nacional. Y parece hasta curioso que es una cosa semejante a lo que sucede hoy con el Ejecutivo, que los gobernadores repiten lo que el Ejecutivo dice, ¿no? Entonces, igual, allí, el dirigente nacional, todos tenemos que estar uniformados. A ese lo paran Gutiérrez Cortés y Uriegas en una plenaria de convención, y a este, a nivel Estado, pues lo tuve que parar yo, porque dijo, todos como iglesias bautistas, casi uniformados. Le dije, no, como denominación bautista eso es imposible, va contra nuestra razón de ser como denominación. Entonces, esto de una misma mente y un mismo parecer es la unidad, que no uniformidad y no unanimidad, pero sí sobrevivencia a pesar de que no hay uniformidad y que no hay unanimidad. Unión, que al final es no pensamos igual todo el tiempo o no hacemos las cosas de la misma manera todo el tiempo, sin embargo, estamos unidos. Ese es el asunto. Y entonces el apóstol menciona pues, los chismes, ¿no? Dice, ya vinieron a decirme que entre ustedes hay esos conflictos. Y va a mencionar la naturaleza de los conflictos. Dice, uno de Pablo, de Apolos, de Cefas, ya saben, Cefas es Pedro. Entonces viene la reprensión, no hay una reprensión en Cristo, y empieza a mencionar características tanto de Pablo, de Apolos y así, ¿no? Y bueno, menciona sobre la cuestión del bautizo, donde estaban dando por hecho que los que bautizaba uno tenían que ser de él y no de la iglesia en común. Como en Zacapu, cuando Checo bautizaba, por ejemplo, yo bromeaba, yo les llegaba a preguntar, ¿quién te bautizó? Ya después que se me olvidaba quién, no, pues que Checo, no vale, decía, pero yo jugando, como cuando hacemos oración, ¿quién oró por la comida? No, pues Perita, no vale, pero pues, puro juego. Pero esto lo decían en serio, decían, si tú los bautizaste son tuyos, si no, no. Entonces, ahora, aquí el asunto entonces es, yendo a lo que es nuestro discipulado
pastoral. La razón de las divisiones no tiene que ver con ideas, aunque aparentemente decimos que son las ideas. Quiero explicarme mejor. ¿Qué es lo que origina la división? ¿La simpatía o la antipatía? ¿Cómo puedo hacer una declaración tan tajante? Porque diríamos, lo que nos puede dividir son las ideas, el modo de ver algunas cosas, o la vida, o doctrina, o cosas así. La cuestión que divide a los grupos es la simpatía. Simpatía es una palabra griega compuesta de dos. Sim, que es con, y pathos, que es emoción, con la emoción. Nosotros decimos simpatía es que alguien me gusta, que alguien me cae bien. Está bien la derivación de esa etimología, es correcta. Entonces simpatía es porque nos gusta. Yo te voy a decir esto y tú lo vas a poder comprobar también por la experiencia social, económica, política y todo. La gente toma partido no por cómo piensan quienes presiden, sino qué tan simpáticos les son. Porque pueden decir barbaridad y media, pero si me es simpático, si estoy con el mismo sentimiento, la etimología, con el pathos, con la misma emoción, voy a ser su partidario. Y esto va en contra del común denominador de que las divisiones son por las ideas. He llegado a la conclusión de que la idea es lo que menos importa. Te voy a poner este ejemplo. Mira, ahorita hay una situación peculiar sobre los libros de texto que está mandando la Secretaría de Educación Pública a todas las entidades. Le dije a Pera, yo no tendría ningún problema con esos libros de texto, pero ninguno. Porque cuando daba clases, yo les decía, el texto solo es un pretexto, las ideas solo son un pretexto. Que para educar, ¿qué tenemos que hacer con esto del método de enseñanza-aprendizaje? La educación es una influencia, y la educación lo que debe permear en el sujeto colectivo, en el alumnado, es la influencia del conocimiento o del valor que tú quieres aportar. Por eso, de hecho, en la pedagogía hay niveles en esto de la educación. Primero el conocimiento, comprensión, y así nos vamos a actitud, valores, habilidades, etcétera, etcétera. Entonces les digo, yo no tendré ningún problema porque yo siempre he agarrado los textos y no los leo, no hago eso ni con la Biblia. No los leo así, literal, y los sigo al pie de la letra como si fuera, ¿qué les digo?, el decálogo, ¿no? Sino lo examino, lo corrijo, lo amplío, lo corto, lo añado, lo crezco en base a otras fuentes de información. Entonces, yo les digo, pero yo, ¿por qué están sufriendo? Si yo fuera profe de primaria y me dan uno que dice que Querétaro es Guanajuato, o dijiste, o viniste, yo digo a mi alumnado, ¿ven eso? Tacho, por favor, porque es una aberración al lenguaje, o es una tontería geográfica, o la Tierra no está en la misma órbita que Saturno. Pero yo, el asunto aquí es que el mensaje que se está mandando es un dictado que tienen que estar siguiendo. Sí, Turo. Pero resulta que el nivel de conocimiento de los maestros. Sí, exactamente, Turo. Por eso. ¿Qué pasa en los púlpitos? Por eso. Espérame, deja que termine Turo. Así es. Pero los maestros. Sí, ese es el gran problema. Luego, ¿tú querías decir también algo? No, sí, yo. Eso que acabas de mencionar de la simpatía, que es lo que uno de eso también sucede incluso para elección del pastor. ¿Les cae bien el pastor? No analizan otras cosas, simplemente que les caiga bien o no les caiga bien para aceptar o rechazar en cuanto a un pastorado, por ejemplo. Sí, atando todos estos cabos, exacto, ese es lo polémico que existe ahorita en nuestro momento educativo nacional, que el profesorado pues sí también está pues con sus problemas, ¿no? Creo que todos tuvimos maestros que admiramos y respetamos mucho,
Aquí tenemos varios en la iglesia. Por mencionar algún caso, Marta, ella es una maestra de mucho abolengo en Jalapa, dio clases en la escuela que, siendo pública, era, no sé ahora, pero era más importante que las escuelas particulares en Jalapa, porque ahí iban los hijos de gobernadores y muchas cosas, y Marta se relacionó con mucha gente, no solo porque fueron sus alumnos, sino por la calidad de su enseñanza. Hijo, Marta, qué guayabazo te acabo de dar, pero sí, era una maestra excelente. Ahora lo que vemos en los noticieros de maestros y sus conflictos y que pelean y dan de golpes y todo eso, pues ha demeritado muchísimo el valor de un normalista. Ahora, aquí en Michoacán decimos normalistas y se nos tuerce el hígado. Cuando decir normalista, bueno, tu padre era un egresado normalista también y un profesor ejemplar. Hemos tenido maestros del primer mundo, pero lamentablemente ahora ese es un grave problema. Por eso está el enorme conflicto, porque les van a llegar ese material a los maestros y lo van a seguir a pie puntillas, y bueno, va a ser una confusión. Pero regresando a donde estaba, es lo que les digo que yo mismo incluso hago con la Biblia. La Biblia sí es un texto sagrado, sin lugar a dudas, pero es un texto sagrado perfectible. ¡Ay, de qué dijiste! Eso, que es una traducción, que tengo que ir a los textos más viejos para hacer la mejor traducción y darme cuenta de las anomalías que ha recorrido en la historia el interpretar este documento y hacer las precisiones históricas de por qué se interpretó así en una época y todo. Pero fue exactamente lo que dijo Turo. Pero eres tú, exacto. Y perdonen, es un guayabazo personal, pero sí, o sea, no puedo decir más. Pero entonces el asunto es que la división no opera en base a ideas, la división opera en base a simpatías. Si me gustas, podrás decir tonterías, pero te defiendo. Si no me gustas, podrás ser una eminencia y podrás tener un acercamiento a la verdad, porque también he dicho, nadie tiene la verdad absoluta, solamente el cielo. Lo que podemos hacer son aportaciones saludables hacia ese camino de la verdad. Entonces, alguien podrá tener una aportación que valga la pena, sin embargo, por no gustar, ya no se recibe. Y ese es el asunto aquí. Pero yo quería mencionarlo porque, si nos podemos ir con la finta de la capacidad de Pablo o de Pedro o de Apolos para sus ministerios, aquí era más cuestión de simpatía. Y voy a decirles algo curioso. Pablo no era simpático. No caía bien. Yo creo. No, sí, no. Porque él decía. Sí, no, está perfecto. Nada más que a mí me gusta documentar, ¿no? Estás como un comentarista de fútbol americano hace un par o 3 temporadas, ya no sé, que mis pobres Raiders tuvieron una muy buena época hace rato, pero ya no la han levantado. Entonces comentaban adrede de que se armó mejor hace algunas temporadas, que ya votaron hasta el coreback con el que se habían armado mejor. Entonces le preguntan a uno, ¿tú crees que los Raiders la van a hacer? Y contesta, sí, ya le toca. Y todos se rieron porque lo que quieren son cifras y documentar. Entonces ahorita me acordé de eso porque tú dijiste, no, si Pablo era antipático, yo creo. ¿No? Bueno, la documentación... Pues es que eso dice el mismo. Hoy no. No, sí. Ay, pero está muy contenta porque ya tiene a sus hijos aquí. Bueno, sí, documentado, sí, Pablo no era popular. Primero, por su tipo de ministerio, empezando por ahí. No le gustaban los judíos, por eso se fue a los gentiles. Y luego con los gentiles, pero luego con los gentiles, aparte de con los judíos, que siempre le hicieron grilla, los judaizantes que iban atrás, que lo que dice Pablo no es cierto, hay que circuncidarse, ya saben. Con los gentiles operaba el descrédito que traía la consecuencia de los judaizantes. Él mismo, en la misma carta a los Corintios, en la siguiente carta, capítulo 11 y así,
12 habla del aguijón en la carne, y ya les he dicho también, documentado, porque también han dicho un montón que el aguijón en la carne de Pablo era que estaba mal de los ojitos, que tenía una suegra muy molestosa, muchas cosas, ¿no? Pero nada más hay que leer un poquito para arriba y para abajo y nos damos cuenta de cuál era su aguijón, el descrédito. Le llamaban loco. Ahora sí que cantaba como Javier Solís. La verdad, sí estoy loco. Anda, pero loco por Cristo. Varias veces en el capítulo 11 menciona que está harto de que lo desacrediten diciendo que está loco por los contenidos que da. Entonces, y bueno, también cómo acaba, ¿no? En Hechos va a terminar en la prisión, aunque tiene una prisión así que domiciliaria, ¿no? Pero está arrestado, y aunque tuvo oye, qué gusto me da verte, corazón. Sí, preciosa. Pero bienvenida. créeme que quiero brincar de gusto, ¿eh? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, princesa. Bueno, el asunto con Pablo era que ese es el segundo tipo más importante del cristianismo. Sin duda Jesús es el primero, o sea, pero agárrense, Pablo es el primero en teología. Sí. Entiéndanme bien, el cristianismo está fundamentado en Cristo. La teología cristiana está fundamentada en Pablo. Agárrense todavía más. Pablo está al mismo nivel de Jesús, no en expiación, pero sí en teología. De hecho, en la carta de Colosenses empieza el capítulo diciendo que a él le toca continuar lo que dejó Cristo. Y suena a blasfemia. Suena que Cristo no hizo una obra completa. No, sí, súper completa, consumada es. Pero lo que está diciendo Pablo es, yo voy a hacer la teología. Entonces, o sea, Cristo la teología encarnada y Pablo la teología ya en reflexión. En reflexión, sí. Gracias. La palabra de Dios es Cristo. La interpretación de la palabra de Dios la da Pablo. Y anoten eso, porque eso no está en ningún libro. La palabra de Dios es Cristo y la interpretación de la palabra de Dios es Pablo. Es de mi autoría esa frase. Entonces, Pablo está al mismo nivel de Jesús, no en expiación. Pablo no salva a nadie. Pero Pablo, no mete a nadie al cielo, pero Pablo sí salva en el conocimiento. Es el que forma a la iglesia, es el teólogo, de él viene la teología. Pero en su tiempo era abucheado. Y aquí el asunto es lo que ha sufrido. Miren, nada más hay que tener un poco de cultura. Lean la historia universal y se van a dar cuenta de toda la bola de personajes que estaban adelantados a su época. ¿Cómo acabaron? Ahogados, martirizados, quemados en leña verde, y en todas las disciplinas, en la ciencia física, en la música, en las artes, en la filosofía, en la teología. Toda la gente que era adelantada a su época, sin excepción, en su época, fue satanizada. Después que la civilización los alcanza, no sé cuántas centurias o décadas, lo que fuera necesario, dicen, que valía tú. Sí, pero ya todo frito, ya todo incinerado. Por cierto, les he comentado de una hermosa dama en Zacapu que no quería ser incinerada porque decía que iba a sentir muy feo. Tenemos un problema de ideas sobre el valor de la incineración, y ella objetaba, bueno, ¿por qué objetas la incineración? Ay, paz, es que voy a sentir muy feo. Bueno. Pues si quieres, viva, pues nos la aventamos. Entonces esperemos que no vaya muerta. De todo hay en la viña, ¿no? Bueno, regresando. Entonces, el conflicto, y aquí es la cuestión pastoral en nuestro discipulado, es que la idea tiene que tener peso específico
no voy a decir sobre la simpatía, pero vamos a ponerla a la par de la simpatía, no menos que la simpatía. ¿Qué estoy diciendo? Que para un desarrollo eclesial, ministerial, déjenme poner bueno, mejor no pongo este. Es que es un ejemplo muy cercano, y estaba ahorita rápidamente evaluando, sí, hice mi regla de té y mi balance de volada. Lo que voy a decir es, podemos seguir a alguien porque nos agrada mucho, y entonces adoptamos sus ideas, pero aquí cuando no nos agrade, vamos a poner aún sus ideas de valor a la altura de la simpatía. Ahora, ¿por qué no nos puede simpatizar alguien? Okay. Y regreso a una cosa que va a parecer contradictoria. ¿Por qué no me gustan tus ideas? Por eso no te puede simpatizar, estamos de acuerdo. Pero hay algo más profundo, insisto, antes de las ideas, y es esta cuestión de la naturaleza humana. Miren, nosotros decimos en muchos a priori, si alguien nos agrada, de facto, casi ni lo tenemos que escuchar. Por eso hablo de las ideas. ¿Les ha tocado que dicen, no hice clic con esa persona, o percibía algo? Algunos que manejan, incluso muy mitifican esto del discernimiento, llegan a mencionar, es que sentí vibras raras en la persona. Quizás en algunos casos eso se pueda dar. Le ha pasado a Pera, y hablando en serio, me ha dicho, fíjate que esta persona como que no siento algo. Y luego sucede con el tiempo que sí traía algo raro esa gente por ahí. Hay un don de discernimiento, no voy a negar ese valor, pero tampoco lo voy a generalizar. No voy a decir es que todos podemos decir, es en algunos casos. Pero regresando, a veces nosotros sí decimos, esa persona sí me agradó, y de hecho ni la tratas. De hecho dicen que la primera impresión es cuando conoces a alguien, lo saludas. Por eso dicen que en una entrevista de trabajo y cuando te presentan a alguien, seas mono y eso, porque pues, la primera impresión es la que cuenta, la que se queda grabada y esas cosas. El caso es que nosotros siempre percibimos a la gente, y miren, puede ser hasta el color de su piel, o sea, de veras. Y podríamos decir, ¿por qué lo volteas a ver? También los perros hacen eso. Unos les ladran y otros no. Tienes toda la razón, Turo, pero me gustó mucho el ejemplo. Sí, que vengan ellos contigo. Sí tienes toda la razón, nada más que pues entenderás que me encantó gracias el ejemplo, ¿no? Sí, también los canes hacen eso, claro. A unos aceptan, a otros no. Yo no sé en qué consiste este asunto, porque si quiero meterme a lo freudiano, pues no son mis terrenos, además no me simpatiza Freud. Pero, aunque hay muchos que siguen a Freud, Fromm, a mí me gusta mucho Fromm, y Fromm era amigo de Freud, después ya no, y después sí, ya saben, así son con las ideas. Yo diría, y tómenlo así de ligero como el comentario que es surgiendo como una charla entre cuates, yo diría que la naturaleza humana es tan voluble que un día alguien te puede caer bien de primera impresión y en otro momento te puede caer mal, y no es la persona, eres tú. Recuerda que en teología, en el apartado de antropología, la definición de hombre me encanta, es la mejor que he visto de biología, química, física, filosofía. La definición en teología del antropos, del hombre, es una unidad de emociones. Y con pocas palabras dicen, el hombre, el ser humano, es un rollo. Es todo un caso. Porque ahora está de buenas, porque ahora quién sabe qué, porque ahora pensó así, porque ahora pensó... No somos los mismos todos los días. Por eso Cristo fue muy enfático en su acoluzeo, en su eclesía, en su llamada, ¿no? Dijo, ya saben, toda la perorata, si quiere venir, cada día, y
cada día. Jesús, vaya, si sabría la unidad de atención que es el hombre, le propone en su seguimiento diario, papá. Y diríamos, sí, es la constancia. No, es que cada día te decidas a negarte, tomarlo crudos y seguirlo, o sea, porque cada día eres un individuo diferente. No, ¿cómo, pa? Si siempre soy yo. No, chécate, piénsate, reflexiónate y te vas a dar cuenta que no eres el mismo sujeto diario. Claro, las bases están, pero me refiero a alguna impresión, alguna emoción, algún sentimiento, alguna opinión. Vamos, hasta en un momento estás más depresivo que en otros ese árbol te pone muy contento y en otros ese árbol te deprime, y más cuando le echan tanta basura como la mañana. No, hay momentos que hacen ver ese conflicto que es el hombre. Y no quiero decir que andemos peleándonos con medio mundo, conflictivos o tóxicos, pero me refiero, qué difícil es de definir el ser humano. Qué difícil es que el ser humano mantenga una estabilidad absoluta. Siempre andamos como la corriente alterna. Entonces, esto de que alguien me guste no opera tanto en el otro. Fíjate, estoy hablando de simpatía, pero estoy diciendo la capacidad que tengas tú particularmente en esa ocasión para recibirlo, y eso va a ser tu simpatía con él. Si me entendiste, no te estoy diciendo qué tan popular o qué tan agradable es, sino te estoy diciendo qué tan capaz eres de recibirlo. Te estoy diciendo, es como la digestión. Un día puedes comer el chicharrón y no te molestó, y otro día comes chicharrón y ahí anda chicharrón, el problema fuiste tú. Y entonces así decimos con las personas. No, el problema no es la persona, el problema soy yo, cómo estoy en la capacidad de recepción de esa persona. Y de allí, entonces, esta situación de hacer partido o no. Y entonces lo que estamos proponiendo en esta palabra es: entérate para que tengas las herramientas para poder mantener la unidad a pesar de las ideas y a pesar de tu estado de humor. ¿Me explico? Entonces te das cuenta que mi conclusión no es nada romántica. No estoy cantando al final de un servicio unidos, tomados de la mano y sintiendo bonito, y viéndonos con los ojos así de borreguito a medio morir. Te estoy diciendo, si vamos a cantar unidos es porque estás pensando: voy a recibir a los demás, voy a tener mi mejor actitud, aunque quizás no sea mi mejor momento, porque no es el otro, soy yo como lo recibo. Y voy a tener mi mejor actitud y mi mejor apertura al otro a pesar de sus ideas. ¿Me explico? Entonces, como se dan cuenta, la definición de unidad, estilo linaje, es otra cosa. Sí. No es nomás, ay, sí, bonito y tómalo de la mano. Porque puede ser que yo diga, lo voy a tomar de la mano, pero no me gusta. O no estoy de humor ahora para que me guste. Pero lo hago. Pero, y la expresión más padre es eso. Ven, Moque, tráeme eso que acabas de traer. ¿Qué de los? Pues la que trae la crucecita se ve más chida. Ay, a lo mejor son las copitas, ¿verdad? Sí, sí, con cuidado. Híjole, no, mejor tráemelos. No, ya estás aquí. Es esto. Esa cruz. Es esto. Ahora ya regrésate. No, pero ¿saben por qué? Porque eso es lo que dice el apóstol precisamente en esta carta, en el capítulo 11. Me encanta cómo lo dice. Tráguense. Ajá. Tráguense. Tal cual así lo dice. Dice, y fíjense cómo amarro. Dice, tráguense, dice, de manera que cualquiera que coma indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Pruébete y come del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indigno, sin discernir el cuerpo, juicio come, y siempre la masa a pensar. Ay, discernir el cuerpo es que pequé, me porté mal. No, él explica quién es el cuerpo.
dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, discernir el cuerpo es traga al hermano, a pesar de que no estés en el momento de recibirlo por simpatía o que no comulgues con sus ideas. Traga al hermano. Esa es la unidad. Espérame un segundo. Por eso el apóstol también dice, cuando se reúnen, no es comer la cena. Se adelantan, se atropellan y avergüenzan y menosprecian a la iglesia de Dios. Sí, el atropellamiento no es solo correr como aquí, agarrar un pedazo de pan o el jugo o el vino, para Vino, ¿verdad? comer y emborracharse, que es lo que censura. Atropellar al hermano. Sí. Entonces, fíjense, el quehacer de iglesia rebasa el quehacer de sociedad, porque en la sociedad podemos decir, estoy unido con un partido político, estoy unido con una mesa directiva de padres de familia, o estoy unido con un sindicato en particular, de que en mi trabajo puede haber varios, pero me uno con uno. Aquí la unidad de la iglesia es diferente, porque la unidad de la iglesia es en base al crucificado, que demanda que a pesar de que no esté en un momento yo de recibirlo, porque acuérdense lo que acabo de decir, la simpatía no está en que el otro me guste, la simpatía es que yo quiera recibirlo, que me quite el prejuicio, y a pesar de sus ideas, y estamos hablando aquí de las ideas generales, no solo doctrinales, porque aquí Pablo era el que transmitía ideas. ¿Qué hacía Apolos y qué hacía Cefas? Se las copiaban. Pablo era el emisor de las ideas, era el que daba el querigma, era el que interpretaba la teología, y Apolos de oídas del evangelio de Pablo, Pedro igual. De hecho, Pedro llega a decir, ¿saben qué? Sí hay que oír a Pablo, pero como que luego no es tan fácil, como diciendo yo interpreto a Pablo, como diciendo yo soy intérprete de Pablo. Interpreta a Cristo y yo interpreto a Pablo, pero el emisor era Pablo. Entonces, no era tanto idea doctrinal, era la idea general de la vida de todo. Y entiéndame otro conflicto enorme. No solo era si crees en Jesús o no, era, acuérdense, Corinto era la prostitución sagrada, era prostitución sagrada es que había sacerdotisas que se prostituían para agradar al Dios, etc. O sea, eran las ideas de Baco, de las deidades paganas, eran las ideas sincretistas que les mencioné la otra vez, que era una revoltura de pensamientos, y no todos llegaban en el mismo momento, en el mismo nivel. Estoy diciendo, para formar la congregación y para hablar de unidad y para hablar de recíbelo a pesar de que no te guste, sé simpático tú recibiéndolo, y a pesar de sus ideas, es que podían haber llegado a la reunión, voy a exagerar, todavía dejando las huellas de la sangre de Baco, de la ofrenda que habían hecho con el bautizo de sangre, y entraban así. O estaban entrando, acabando de comer el pan sacrificado a los ídolos, o acababa de entrar uno que acababa de tener sexo con la sacerdotisa, y Pablo los está adoctrinando y les está diciendo, recíbanse, ámense, únanse, les voy a dar teología, les voy a dar la interpretación, y en su camino van a ir creciendo. Pero sopórtense a pesar de las barbaridades que pueden traer diferentes. Cuando leemos esto, creemos, es que es la primera de Jalapa, la primera de Morelia, ya todos están bien discipuladitos, bien adoctrinaditos, todos ya llegaron en un nivel, todos traen escuela bíblica. Se está formando con paganos, se está formando la iglesia con judíos extraídos del judaísmo al cristianismo y todas sus ideas de la ley y el legalismo. Se está formando con paganos que están en Corinto, ni Acapulco y Cancún, ¿y cuál otro? Bueno, ahorita esas son las más escandalosas. Ni Acapulco ni Cancún juntas eran Corinto, pero hablando de desenfrene.
el desenfreno. Bueno, ándale, vamos a meter también el carnaval de Veracruz. Esas juntas no llegaban a Corinto. Corinto veía esas tres entidades, ¡ay! Juego de niños. Corinto era gruesísima. Entonces está juntando Pablo, la iglesia, y va a empezarlos a formar. Y la base es, no empiecen a lastimarse en base a eso. Pero es que él, es que el otro, como vamos a ver más adelante también. Qué interesante, ¿no? Entonces la conclusión es, ya para seguir el siguiente pasaje, es, Imagínate. las divisiones obedecen porque no quiero ser simpático. Esto significa no que el otro me agrade o sea carismático, sino que yo sea simpático en que lo acepte, aunque no me guste el color de su piel, sus ideas, lo que sea, que yo lo acepte. Y lo otro entonces es eso, poner a Cristo arriba de nuestras diferencias. Y eso es lo que la Cena del Señor dice más adelante. Tráguense, disciernan el cuerpo. Estamos diciendo, ay, espera, esto, lo otro, pero la tengo que tragar, la tengo que aceptar, porque Acéptenme, por favor. este no es un club social, sino es la Iglesia de Cristo, y la fundó con su sangre. Y entonces la membresía la otorga él. Yo quién soy para ponerme rejego con los que está formando. Qué cosa más padre, ¿no? Pero ya vieron todo lo que hay atrás y adentro y profundo del texto, porque al leerlo así nada más decimos, ay no, pues llévense bien, ¿no? Aquí el asunto es mucho más delicado. Sí. Bueno.